Buenas tardes, estamos aquí iniciando una sesión más del Yin Yang Fiscal. La sesión anterior estuvimos platicando de ley de ingresos, criterios generales, y ahorita vamos a centrar en lo que es la parte de la miscelánea fiscal que se está proponiendo para el siguiente año. Y vamos a tocar en esta sesión lo que es renta, IVA y IEPS. Y la siguiente sesión, vamos a tocar aspectos de fiscalización que están muy interesantes, que es código. Entonces, vamos a hacer con lo que vamos a trabajar. De entrada, la exposición de motivos, pues busca una simplificación administrativa. Realmente nosotros estamos esperando una situación para el siguiente año de inclusive parte de las reformas al código, lo que se propone pues es enviar estas propuestas de cálculo donde al contribuyente se le haga mucho más fácil el pago, y es un asunto que se ha valorado que tanto la autodeterminación de los contribuyentes ahí va a afectar, pero nosotros lo esperamos para el siguiente año un tema de reforma integral fiscal, ¿no? Pero cuando menos ya están recordando Adam Smith con la riqueza de las naciones, que los impuestos, los pagos y la determinación debe ser lo más sencillo y claro a los contribuyentes, ¿no? Pues ya el presidente pues ya también resucitó a Adam Smith, pues yo creo que también aquí ya se está plasmando esto en la miscelánea fiscal, ¿no? Los aspectos de la modernización, hay varios puntos, yo destaco lo de los datos biométricos, ahorita cuando veamos código, vienen ahí dentro del 17, si no mal recuerdo, ya el manejo de estos datos biométricos, es más interesante esta implementación, ya que la autoridad ya lo tiene, pero ya la explotación de estos datos, que a nivel pues ya internacional, inclusive México, lo que fue el préstamo que se les otorgó de varios millones de dólares a mitad de año, pues es para la inclusión financiera y dentro de ellas viene algo muy interesante que tiene la iniciativa ahí está en el Senado y en la de diputados, si no mal recuerdo, lo que es relativo al Registro Nacional de Población, que así como tenemos los datos generales, esos datos que ya vengan con datos biométricos, el uso de la voz, la retina, la cara, huellas dactilares, y poco a poco vamos a ir emigrando a esto, y más aparte el ciclo tributario de la autoridad, pues se seguirá implementando, se seguirá eficientando, ¿no? La gestión tributaria, pues ir directamente sobre los contribuyentes, inclusive eh, se tiene la propuesta de que se invierta más en herramientas tecnológicas, esto para explotar las tecnologías de información y pues arroje una mayor fiscalización. Entonces, pues ya también ahí lo tenemos, que es lo que finalmente la autoridad requiere una eficiencia recaudatoria y con eso, aquí está otra vez el empleo de la tecnología, pues es algo que la autoridad le va a apostar, luego le está apostando, pero ahora con una mayor inversión para el siguiente año y pues se tendrán que rendir los frutos correspondientes, ¿no? Ya lo que sabemos, el combate a la corrupción, la impunidad, el combate a la evasión y la ilusión fiscal, las adecuaciones otra vez a la transmisión de pérdidas fiscales, comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, ahorita vamos a ver el porqué de las donatarias autorizadas, que hay un trasfondo, a modificaciones a lo que son los acuerdos conclusivos, cruces con lo que son precios de transferencia, que al parecer este año ya lo van a implementar. Y obviamente que el 5A del código, que es la parte de la evasión y la ilusión fiscal, que aunque el 5A va referente a la ilusión, pues se tiene ahí la reforma que es ir también sobre la evasión derivada de una revisión en aspectos de cláusulas antielusión. Entonces, pues son los buenos deseos y pues empezamos, ¿no? De entrada en renta se busca modificar o eliminar dentro de las donatarias los programas escuela-empresa. ¿Esto por qué es? Porque, pues dice la autoridad, oye, pues fíjate que nada más tenemos una y esa una ya la perdió, entonces pues ¿para qué la tenemos? No tiene caso, ¿no? Entonces,
Pues aquí marca la historia de estos programas de autoescuela. Y aquí está, oye, en 23 años solamente se escribió una, un programa y ya fue revocada en 2019 porque ya no cuenta con la documentación. Entonces ya no hay a la fecha nada al respecto, ¿no? Y pues si no hay nada, pues mejor lo eliminamos, ¿no? Se propone la eliminación de los programas escuela-empresa. Y por eso se modifica la parte dentro de las donatarias, la parte en las deducciones personales también como donatarias. Y pues prácticamente es decirle adiós a estos programas escuela-empresa. Pues dice la autoridad, pues tenía una y esa una pues ya no está, pues ya para qué la tenemos, ¿no? En base a ese antecedente, pues vemos que tiene pues la razón, ¿no? Digo la autoridad, pues, la Secretaría de Hacienda, aunque la presenta el Ejecutivo, pero pues quienes lo participan en la elaboración. Personas morales que deben de contar con autorización. Aquí se le pone que ahora estas personas que están como en el título 3 para recibir donativos, ahora van a tener que tener autorización y van enfocadas a las que son actividades educativas y deportivas. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, toda vez que se tenía detectado que su mayoría persigue un fin ponderantemente económico, pretendiendo tributar como persona moral no contribuyente, lo que resulta contrario a los fines no lucrativos. Entonces, pues, prácticamente lo que está poniendo es, ok, podrás seguir, pero ¿qué crees? Requiero que estés autorizado. Y pues se proponen las modificaciones que van para este tipo de sociedades. Las sociedades o asociaciones que otorguen becas, las que se dediquen a la investigación científica y tecnológica, a la investigación o preservación de la flora o fauna, terrestre o acuática, o a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción, y a la conservación de su hábitat. La podrán tributar, pero siempre que la reforma es cuenten con autorización. Porque lo que buscan es una mayor transparencia sobre estos ingresos y que no tengan un fin de lucro. Y este cuadro está interesante, es el padrón de los que dicen que actualmente no son donatarias, que son las de la reforma. Estamos hablando de 8,700. Y vemos que la mayor parte son de ecología. O sea, podrán seguir, pero tendrán que tener la autorización. Digo, este cuadro se me hace interesante, pero más interesante es el siguiente. Dice, oye, es que las actividades que realizan pues no son acorde a su finalidad. Dice, pues a ver, déjame verlos, ¿no? Dice, por otro lado, lo que estamos platicando, toda vez que los actos o actividades que realizan deben estar amparados con comprobantes fiscales y con documentación. Entonces se ve que hay un trasfondo en la fiscalización de estas donatarias. Dice, a efecto que cualquier gasto no amparado sea remanente distribuible, que es sobre lo que pagan cuando hay un remanente distribuible. Dice, esto evitará que recaben o que no recaben el comprobante fiscal, con lo que evitarán la evasión por parte de los que enajenan bienes o servicios. Y dice, con eso se busca otorgar certeza. Pero a ver, este, en este cuadro que vamos a ver más adelante sobre los que son los ingresos afines, pues nos vamos a llevar una sorpresa de por qué la reforma a las donatarias. Bueno, esta es que requieren ahora autorización este tipo de personas, ¿no? Personas morales con fines no lucrativos, que son las de becas, las de instituciones científicas tecnológicas, las de flora y fauna,
terrestre o acuática o reproducción en especies de protección o peligro de extinción y conservación de su hábitat. Estamos hablando de un universo de 8.700 contribuyentes, que la mayor parte está en ecología. La otra es incluir en la parte 78B, 78 bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas establecen que las sociedades se agruparán en organismos cooperativos de integración. Aquí lo que hace es una adecuación a renta en base a las cooperativas. Y dice los cuales pueden ser federaciones o confederaciones. Y el 78B3 prevé que las federaciones serán instituciones públicos con personalidad jurídica y patrimonios propias, adoptando jurídicamente la naturaleza cooperativa sin fines lucrativos. Y luego menciona, cabe destacar que de conformidad con los artículos 78 y 78 bis 5 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, las actividades, entre otras, ¿cuáles son? ¿No? Pero en el 79 de renta establecen que están las cámaras de comercio, industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, colegios de profesionales y la situación de la reforma. Y los organismos que conforman la ley agrupen a las sociedades cooperativas. Pero aquí es necesario aclarar. Entonces dice, en este sentido, resulta claro que los citados organismos cooperativos de integración y representación tienen características similares a las personas morales que les anteceden el párrafo anterior, por lo que la presente iniciativa se plantea reformar la fracción octava del artículo 79 de renta a efecto de establecer que los referidos organismos cooperativos apliquen el régimen previsto en el título tercero. O sea, simplemente es una adecuación al incluir la parte de las cooperativas dentro del 73, no, perdón, 79 de la ley del impuesto sobre la renta. Esa es la parte fuerte de las donatarias. Oye, pues fíjate que checando los datos de los ingresos que son de las donatarias, el reporte de donatarias autorizadas con el que cuento, fíjate que los clasifiqué de lo siguiente. Donativos 47. Ingresos relacionados con el objeto social 20, o sea, 67.000 millones. Pero ingresos no relacionados es el doble, son 132.000. O sea, estás llevando a cabo actos que no van relacionados con tu objeto. Aquí yo no lo diría de esta manera. Lamentablemente hay donatarias que tienen que hacer otras actividades para poder sufragar sus operaciones. Pero pues aquí la autoridad, vean cómo los clasifica. 47 y 20, 67.000 millones. Y luego de estos, 132.000. O sea, aparte, son no relacionados. Esa es la justificante de lo que estamos viendo. Entonces dice, de lo anterior se advierte que la mayor parte de los ingresos que las donatarias autorizadas obtienen no están relacionadas con el objeto con el cual obtuvieron su autorización, siendo que conforme al último párrafo del 80, solo pueden obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados, siempre que estos no excedan el 10% de sus ingresos totales. Diciendo, oye, ¿qué están haciendo? ¿No? Es en ese sentido, el Ejecutivo a mi cargo propone adicionar un octavo párrafo al artículo 80 de renta, a efecto que en caso de que las donatarias obtengan la mayor parte de sus ingresos de actividades no relacionadas, pierdan su autorización. Aquí será interesante pues, que la autoridad pues afine, oye, ¿cuáles serán las actividades no relacionadas? Ah, pues los que están en tu objeto social. Oye, pues yo a veces tengo que generar una kermés y vender pambazos.
Oye, pues mi actividad no es vender pambazos para el objeto, pero pues es lo que tengo que hacer, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pues a veces vender joyería, venta de ropas, bazares, no sé, se me hace interesante y es el por qué, ¿sí? Pues realmente, pues la obtención de ingresos pues, es para mantener la operación de la donataria, no es porque no quiera o tenga que realizar otras situaciones, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo como estar sentados y no, pues que me caiga el donativo, ¿no? Y pues no, pues es entendible, pero pues tendrá que aclarar o tendrá entonces que poner como un tipo de catálogo de cuáles serían las actividades no relacionadas, ¿no? Ahora poner un tipo de materialidad en la parte de las actividades de las donatarias, ¿no? El destino del patrimonio actualmente dice que solo podrán destinar sus activos a otro donatario. Eso es cuando pierdan la parte de la autorización que pueda ser como donatarias. Se incluye como cláusula irrevocable que podrán destinar sus activos a otra donataria autorizada para recibirlos. Por consiguiente, toda donataria autorizada es consciente de que su patrimonio solo se puede destinar a la actividad por la que se fue autorizada. Y en su caso, a otra donataria autorizada, por lo que en caso de perder la autorización, debe transferir su patrimonio a otra donataria. Ya lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, eh, ponen que es razonable que toda vez que el patrimonio de la donataria se constituye con base en los donativos que reciben, mismo que los ciudadanos otorgan bajo premisa de que serán destinados al objeto social, pues como que a veces cambian de residencia, se les revoca la autorización, perdían el registro para eludir esta situación de liquidación, por lo que era omisa tales hipótesis. Por lo tanto, se reformó esta situación para destinar la totalidad de los patrimonios. Entonces, en base a esto, para que se tenga un mecanismo de control efectivo del destino de responsabilidad social, se propone entonces reformar las fracciones cuarta y quinta del 82 de renta. El objeto social que se destina a la totalidad de activos es aquel por los cuales haya sido autorizada para recibir donativos, sea como diciendo, pues es que tales activos no van relacionadas con la de los donativos, por lo tanto no tengo por qué transferirlas. Aquí sería como que la amarre, ¿no? Pues es que va por todo. Y que en los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no haya obtenido nuevamente o renovada la misma, deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades, porque luego aquí resulta que lo pierden un año, pero al siguiente lo renuevan, ¿no? Lo renovan. El título en el que deberán tributar aumento de perder su autorización y que las donatarias que pierden su autorización no podrán continuar realizando sus actividades y mantener los activos que integran su patrimonio. Está interesante porque viene aquí ya una definición, bueno, pues dime qué es patrimonio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué crees? El patrimonio hay algo que está en la definición, que es algo que creo que está en lo que se llaman normas de información financiera. Ah, ¿a poco? Sí, y ahí se define que es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus activos. Entonces, por si tienes alguna duda, ¿qué se considera como parte de lo que es el patrimonio? Aunque no te viene la definición, pues, ¿qué crees? Pues en las NIF ahí vienen, ¿cómo que en las NIF es algo fiscal? Bueno, pues aquí está, ¿no? Realmente, pues la converge la parte fiscal con la parte contable, digo, no están peleados, ¿no? Pero ya saben cómo hay este, papistas, ¿no? Referente a, no tiene relación la parte contable con la fiscal. Claro que sí. Eh, y la tesis en cuestión, que dice que se precisa como patrimonio social, conjunto de bienes y derechos como una deducción de obligaciones. Aquí está, ¿no?
Dice, el capital social es un número que tiene un significado jurídico y contable. Ahí está. Y ya menciona todo lo que se considera como patrimonio, ¿no? Y aparte, se propone adicionar un cuarto párrafo a la fracción quinta del 82 de renta, en el que se incluye el supuesto de cancelación de la autorización para recibir donativos derivadas de tales solicitudes y mantener información al público sobre la parte del patrimonio de las donatarias. Pues realmente es una regulación como tal a las donatarias. Y la certificación, que es derogar el artículo 82 ter de renta, pues ya el costo económico que le corresponde y pues aunado que no hay opciones de entidades certificadoras. Entonces, pues se quitaría la parte de la citada certificación como tal, ¿no? Pues aparte mandan ya la información, aquí está de transparencia y evaluación, entonces, ese pues lo eliminamos. ¿Eh? 82 ter le decimos adiós. Y las causales de revocación que estamos platicando mediante el 97 de renta estaban en miscelánea. Entonces, para que le dé una mayor seguridad jurídica, eh, se plantea el 82, el cuadro, a fin de incluir dentro de la renta las causales de revocación y el procedimiento, o sea, pasaría de la miscelánea a estar ya en ley. Interesante, interesante. Las maquiladoras, los requisitos, esto por la situación que realizan inclusive a nivel de precios de transferencia, donde se ven los márgenes transaccionales por utilidad de operación. Aquí lo que se propone eliminar viene la reforma del 2014 porque pues ya se establece algo que no corresponde. O sea, es una actualización que estaría realizando en base al artículo 34 del Código Fiscal, ya por los precios de transferencia, ¿no? Entonces es una actualización que vamos a tener aquí para las maquiladoras, ¿no? Eso es por cuanto es la ley del impuesto de la renta. Como podrán ver, está enfocada a las donatarias, es mayor regulación, pero aquí le va el trasfondo de las operaciones. La autoridad, inclusive a mitad de año que publicó un acuerdo, si no me recuerdo fue en septiembre, no fue a mitad de año, fue un acuerdo de delegación en abril. Y hubo otra ahorita en septiembre, si no me recuerdo, fue el 3 de septiembre. Vamos a abrir aquí el diario oficial, si no me recuerdo, fue el día 3 de septiembre, si no, ahorita nos equivocamos. Eh, Aquí está, latinamos. El acuerdo de facultades, que probablemente ya ustedes lo leyeron, lo estudiaron, lo analizaron, pues está interesante, porque primero aquí aparece con una delegación de facultades para revisiones del título cuarto, capítulo 2, sección 2, o sea, los RIF, o que hayan tributado en el RIF, así como para llevar las revisiones de 69B. ¿Qué es lo que pasó y por qué es este acuerdo de facultades y por qué incluyen tanto a los RIF que están aquí como la delegación para revisar a las donatarias que están en este acuerdo? La realidad es que las revisiones de combate a los factureros se vio que en esta reorganización de empresas, que son grupos, pues tienen relación tanto con RIF como con título 3
Entonces, lo que se está tratando de hacer, parte de lo que son estos acuerdos, más aunado a la reforma, quería mostrar solo esto desde el 3 de septiembre, 5 días antes de haber presentado el Ejecutivo, ¿no? La iniciativa. Aquí está. Servicios. Donatarias y recaudación y vigilancia y cumplimiento. RIF 69. ¿Qué es lo que pasa? Pues están evaluando dentro de esas operaciones, pues que hay situaciones que inclusive podrían llegar a ser lavado de dinero, digo, esto es por separado, pero pues está ya yéndose a revisiones de fideicomisos y donatarios. ¿Eh? Más los del RIF que están aquí, ¿no? Entonces, pues parte del trasfondo que no lo menciona aquí el la iniciativa, pues vamos viendo que están poniendo más controles a las donatarias para que puedan recibir título 3, les pongan la autorización y por los candados, por el patrimonio de las donatarias. Entonces, pues vemos aquí un procedimiento realmente de cruce de información con estas figuras. Es todo interesante porque prácticamente es un candado. Decir, mira, ahí te voy a tener vigilado y cuando resulte algo por ahí que llame la atención, pues vámonos directamente, ¿no? Entonces, en mi opinión, pues tiene un trasfondo esa regulación de las donatarias. Pero bueno, esa es renta. IVA. IVA, de IVA yo le veo igual situaciones como fue el año pasado que a lo mejor no son viables. Esta, por ejemplo, sí habla de los bienes muebles usados. Actualmente no van a generar el IVA, la parte de la enajenación de bienes muebles usados, algo relacionado con el artículo 9 de la ley del IVA. Pero el problema es que hay ciertas plataformas digitales que no tienen la opción de los bienes muebles usados, porque obviamente pues, tendrían un riesgo las plataformas de que inclusive la autoridad podría decirle, oye, pues tú me debes este impuesto, ¿cómo sabes que es un bien mueble usado, no? Eh, pero con esto, pues prácticamente ya lo quitan para que no haya una situación, pues ya no lo veo que en la práctica lo hagan, pero es por una situación de fiscalización al día de hoy, ¿no? Entonces, esta intermediación, aquí, en el 18b, fracción segunda, dicen que no son objeto del IVA la intermediación por enajenación de bienes muebles usados. Y realmente hay varias plataformas que no lo manejan. Tú vendes algo por plataforma y dices, no me importa si es usado o no, yo te cobro el IVA, ¿no? O el 50%, ¿no? En dado caso que hayas dado tu RFC, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues, ¿sabes qué? Pues ya, si no lo operas, pues ya de una vez lo quitamos, ¿no? Entonces dice, se estima conveniente eliminar dicho párrafo, ya que el tratamiento que se debe dar en la generación de bienes, prestaciones de servicios o un uso goce temporal de bienes, realizados en territorio nacional a través de plataformas de intermediación, debe ser que les corresponda conforme a la ley del IVA y por los servicios digitales de intermediación, la plataforma que presta dichos servicios debe pagar el impuesto. Por lo tanto, se propone derogarlo. Eh, Digo, en la práctica ya lo hacen, entonces no debería de ser, pues no, por ahí imagínate el procedimiento que tendrían que hacer las plataformas para documentar que es un bien mueble usado para que no paguen el IVA. Entonces, lavándose las manos, un acto de Pontius Pilatos fiscal, pues ya la autoridad también lo recoge y dice, pues vamos a eliminarlo de una vez, ¿no? Pues si no, ya no lo has, no usas.
y tienes ese problema, pues ya lo eliminamos y ya no damos cabida a ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, la parte de la residencia, porque presten servicios de estos digitales, que son los que entran de acuerdo al capítulo 3 bis de la ley del IVA, pues tenemos todos estos que son los que tienen que pagar, ¿no? El formato digital, contenidos a través de internet, descarga o acceso de imágenes, películas, textos, videos, música, etcétera, ¿no? Y aquí dicen, además de estar obligados al pago del IVA, tienen otras obligaciones de los cuales inscribirse en el RFC, que ya varios se han inscrito, por ejemplo, el del día 9 de septiembre, si no mal recuerdo, vamos para acá, este es octubre, 9 de septiembre, aquí está, estado de servicios, aquí poco a poco se van sumando, aquí está el Airbnb que no quería, Amazon, Apple, Bloomberg, Claro Video, por si tuviera alguna duda, aquí está, Facebook, entre otras, ¿no? Pero ya está con la última, que es Zoom, aquí está, ¿no? Y pues aquí podrán ver dónde están las residencias, Irlanda, Países Bajos, Singapur, Suecia, España, Países Bajos y algunos Estados Unidos de América, ¿no? Pero vemos que son países de baja imposición fiscal prácticamente, ¿no? Entonces, dice, además de los pagos, tienes otras obligaciones de hacerlo. Nada más te voy a pedir algo más que acá aclarar. El precio que tú das del servicio, el IVA tiene que ir en forma expresa y por separado. Y emitir y enviar la vía electrónica el comprobante del pago. Y dice, cuando los servicios digitales son prestados a través de plataformas que procesen los pagos, la obligación del pago del impuesto al IVA es cumplida a través de dichas plataformas y te da la explicación del por qué. Además de las de pagos, tienes otras obligaciones, como las de retener, como tal, efectuar el entero y presentar información al SAT. O sea, no nada más es pagar y ya te liberas, ¿no? La retención del IVA, 50% cuando asocien su RFC y cuando no, de un 100%. Creo que esa ya no debe haber problema, ¿no? Bueno, por dice, se considera conveniente establecer la obligación de intermediación de realizar la retención cuando presten sus servicios de intermediación a residentes en el extranjero que no tengan establecimiento en México, ya que sean personas físicas o morales que presten servicios digitales a personas ubicadas en el país a que se le procesen los pagos. Siendo pues, fuente de riqueza, pues tiene que pagar el impuesto en México. Bueno, ya que habíamos platicado de la parte de lo que es el IVA, de la opción de publicar los precios de bienes y servicios sin incluir el IVA en forma especie por separado. Dice el 18J establece la obligación de las plataformas digitales de intermediación de publicar en su página de internet la aplicación o plataforma en forma expresa y por separado el IVA que es oferta de tales productos o servicios. Al respecto, en la práctica se ha identificado que algunas plataformas de intermediación han tenido problemas operativos para cumplir con dicha obligación, por lo que se considera conveniente establecer una opción para que puedan publicar el precio en el que se oferten los bienes
o servicios por los enajenantes prestadores uso gocen los que operen como intermediarios, sin manifestar el IVA en forma expresa y por separado, pero la condicionante es siempre y cuando dichos precios incluyan el IVA y los publiquen como una leyenda que diga IVA incluido. Por lo que se propone una adición al 18J de la ley del IVA. Oye, ¿qué pasa si yo incumplo mis obligaciones en México? Ah, pues voy a bloquear la señal. Ah, no es cierto. Sí, mira, están prestando. Me voy a ir sobre el receptor. El receptor es el que retransmite la señal. Entonces, si no resulta suficiente esto, pues te lo voy a bloquear donde esté. Por lo tanto, se considera necesario establecer un mecanismo de control que permita actuar a la autoridad fiscal cuando el sujeto pasivo sea renuente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aquí habrá que ver que es renuente, que no es caso, ¿no? Al respecto, se debe mencionar que cuando los servicios digitales se proporcionan por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México a un receptor ubicado en territorio nacional, el residente del extranjero requiere utilizar una infraestructura de acceso a Internet, para lo cual emplea a los concesionarios. Ese concesionario es el que transmite o el que conecta el servicio digital. Por eso me voy a ir sobre el concesionario. ¿Cuáles serían? Aquí vienen los supuestos del bloqueo. Si no te inscribes en el RFC, no resignas un representante legal, un domicilio, no tramitas tu firma, bloqueo, 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 bloqueo. No realizas el pago del impuesto o el entero, o no has presentado las informativas dentro de los 3 meses siguientes, o 2 periodos trimestrales consecutivos, bloqueo. Eh, ¿Qué otro? Pues te da el derecho de audiencia para ver qué es lo que tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales. Obviamente que no cumplirlos, pues ¿qué crees? Bloqueo. El bloqueo, ¿cómo debe ser? Ordenado por los concesionarios mediante una resolución debidamente fundada y motivada. ¿Y esto dónde va a estar? Cha, 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 chan. Avalado vía reglas del reglamento interior del SAT y habrá facultad para poder auxiliarse de cualquier autoridad competente. Que debe ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, me imagino, el IFT, ¿sí? Por lo que leemos, ¿no? Y los plazos, la parte de los bloqueos y cómo será la publicación, ¿no? En la página del SAT, en el diario oficial. Y la parte interesante dice, a partir de la fecha cual dicen con el propósito que los receptores se abstengan de contratar servicios futuros, ¿no? Bueno, esto podría originar una situación de, como lo que quieren también en la Ley Federal de Derechos, de tanto generar una situación de incertidumbre en la parte de las plataformas digitales, como los concesionarios, porque se ponen multas que van de los 500,000 pesos a 1 millón de pesos por cada incumplimiento, que será mensual. La sanción se aplicará también por cada mes de calendario sin que cumpla. O sea,
A lo mejor la autoridad dice, pues págame la multa, pues son 500,000 por 12, pues estamos hablando de 6 millones de pesos, ¿no? A lo mejor la plataforma le dice, pues yo te doy los 6 millones dentro del costo, ahí te van, paga la multa, ¿no? Y ahí muere. Bueno, ya quiero ver el primer bloqueo que haga la autoridad. Esta de la exención de los servicios profesionales de medicina eh, era porque no estaba considerado los que dan instituciones de asistencia o beneficencia privada. Entonces había servicios profesionales exentos y había otros que eran grabados, siendo que la intención, sobre todo en estas épocas de pandemia, pues es de que pues no generen un costo adicional, ¿no? Entonces se necesita adecuar la parte del artículo 15 de la ley del IVA para que los servicios médicos estén exentos también. Yo creo que es una situación bienvenida, que se homologue, que no haga una distinción y para que no haya un costo adicional por estos servicios médicos, ¿no? Y más que dicen que son para actos humanitarios y de asistencia sin propósito de lucro. Bueno, que yo conozco beneficencias que pues sí, de beneficencia no tienen nada, ¿no? Pero bueno, es el fin, ¿no? Entonces se busca precisar que los servicios profesionales de medicina prestados por las personas físicas a través de instituciones de asistencia social también estén exentos del pago del impuesto. Obviamente que tengan su título y demás para que puedan cubrir el requisito. Es por la parte del IVA. Creo que como va, no hay pues algo que dirán, nos impacta, ¿no? De manera directa. Bueno, pues ¿qué creen? El del IEPS, sí, porque va a ser, si bien no es un gasolinazo, va a generar, dado de aprobarse, que estas cuotas complementarias del IEPS, pues haga que no baje el precio de la gasolina, más como por ejemplo pasó inicios, bueno, en abril, por ejemplo aquí en Veracruz la gasolina estuvo entre 12 y 13 pesos. Actualmente la gasolina fluye en un costo que sube y baja alrededor de unos 17 pesos. Pero con esto ya veríamos, así como hay estímulos fiscales, que por cierto hoy se publicó como cada semana el de los estímulos fiscales, vamos a salir el oficial de hoy. Cada semana se anuncia si la gasolina va a tener un estímulo fiscal o no. Recordemos que el IEPS federal es de 4 a 5 pesos. Entonces, por ejemplo, si el combustible se disparara arriba de los 20 pesos, el gobierno federal, dentro de su costo, va incluido el IEPS. Entonces, pues aquí podría ponerle el porcentaje del estímulo, un 10, 20, 30, 40, que nunca ha pasado un 50%, de lo que yo recuerdo, hasta un 100%. O sea, si sube 20, pues que 5 son de impuestos, más el precio de la gasolina, el margen de utilidad, la distribución y otros, ¿no? Entonces, oye, supongamos que se dispara y su precio debe estar en 24. Pues mira, le vamos a quitar 4 pesos de los 5 que son de IEPS para que baje o cuando menos se mantenga en 20 pesos, ¿no? Para eso es el estímulo. Desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, llevamos más de 6 meses que no aplicamos el estímulo fiscal. Este estímulo es por si sube, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si de pronto el precio de la gasolina baja o vendemos menos gasolina? Pues si bajara el precio de la gasolina, pero la demanda se mantiene, el gobierno sigue manteniendo lo mismo, porque sube o baja el precio de la gasolina, el Estado cobra el IEPS, es el mismo. Ramón, está en 13 pesos. Bueno, pues 5 pesos dentro de esos 13 es IEPS.
La modo subió a 20. Bueno, de esos 20, 5 son de IEPS. Subo baja, a menos que le apliquemos el estímulo, el gobierno sigue recibiendo el mismo impuesto. El problema estuvo que por la situación de la pandemia no se vendió la misma cantidad de gasolina. Obviamente porque no hubo mayor consumo, porque no había la gente en las calles con sus automóviles. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la recaudación del IEPS. Entonces, oye, así como nosotros damos un estímulo, pues cuando tengamos una baja en la recaudación, pues tenemos que trasladar eso, ¿no? Porque pues, si no nos pega en finanzas públicas. Ah, bueno, pues entonces hay que hacer como una medida contracíclica. Es la única medida contracíclica que vemos dentro del paquete económico. Aquí está. Mitigar la volatilidad de las referencias internacionales del tipo de cambio. Recordemos que inclusive, bueno, ahorita el valor del barril, el precio del barril de combustible está en base a $40. Bueno, por el anuncio, estamos hoy día 2 de octubre por el anuncio de del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, bajó, tuvo un bajón el precio del barril. Ese está en 37, $38. Y pues ahorita cuando menos se ha mantenido, pero sí tuvo una baja del día de ayer para hoy por esa situación de que los mercados también se vieron afectados. El precio del barril pues bajó cuando menos 2, $3. Entonces, y en mitad, bueno, en abril, pues bajó a los $20, por ejemplo, el Brent. Y entonces también lo que recauda el país por la venta del combustible, uno, el petróleo. Y dos, pues al tener menos venta, pues también les pega. Entonces, mira, por estas situaciones y para que también se busque evitar que los precios se incrementen por arriba de la inflación, pues presentaron una reducción, pero por esta situación que estuvimos platicando, ¿no? Pero aquí dice que en 2019, por la política de estímulos fiscales, se dio estos estímulos, ¿no? Pero en 2020 pasó algo, o sea, lo contrario. Tuvimos un menor situación de generación de producción y una sobreoferta en el petróleo, generando que los precios se fueran abajo. O sea, se desplomaron los precios del barril de petróleo, ¿no? Y también, derivado del COVID, pues al no haber movilidad, pues no se vendió gasolina, entonces pues tampoco hubo recaudación del IEPS, ¿sí? O sea, no hubo demanda como tal. Entonces, tanto nos vimos afectando en la oferta como en la demanda. Entonces, a un menor precio de venta, así como una reducción en la venta de gasolina, pues se dio pues una reducción en los ingresos por venta y por lo tanto también una menor recaudación en IEPS, lo que reduce los recursos disponibles para el gobierno. Escenario se espera que continúe en los últimos meses del 2021, que lo que comentamos en la anterior sesión, yo estimo que cuando menos el primer trimestre del 2021 sigamos con esta situación de la pandemia, esperando que ya se dé el tema de la vacuna. Entonces, oye, para no perderle, por si hubiera otra situación similar y que también la gente se vuelva a recluir, o sea, no lo dicen, pero podría haber un rebrote, o sea, no hay que descartar tal posibilidad, como ya está sucediendo en otros países de Europa. Oye, pues para que no pegue esto, pues necesitamos incorporar, y aquí miren, un instrumento contracíclico. Es el único que existe en el paquete de reformas. La única medida contracíclica de finanzas públicas para el 2021 es de las cuotas complementarias. Y menciona, oye, ¿para qué es esto? Es más, lo vamos aquí a suscribir aquí para subirlo al rato. Cuotas complementarias.
se considera incorporarlo para que no se tenga una reducción en la recaudación del IEPS para proteger a las finanzas públicas por situaciones de variaciones en la baja de precios, referencias internacionales, tipo de cambio y en caso de variaciones a alta o referencias internacionales, se contenía protegiendo. La situación es que en esta fórmula que viene aquí abajo, ah, a ver, vámonos. Bueno, esta es la parte del IEPS, ¿no? Pero la intención, vamos a ver la fórmula, aunque vamos a irnos ahora sí al texto de ley. Aquí está el texto de ya así del cuerpo de ley. Este es el del IEPS. Adiciona el 2B. Y el 2B es una cuota complementaria que será semanal, igual que se publicará en el diario oficial, dependiendo cómo va evolucionando las referencias internacionales y el tipo de cambio. Y prácticamente es eso. El promedio base, que es con el promedio ponderado del volumen de precios, el factor de actualización y el precio de la gasolina, que se determina precio con referente a los precios del barril, al periodo de tiempo de los precios referentes, a lo que es el margen de utilidad, los galones, el ajuste por calidad, la logística, los costos de logística, almacenamiento, distribución, y obviamente que dentro del margen de mayoreo, pues va, aquí están los impuestos. Perfecto, entonces todo esto incide en el valor de lo que es el precio de la gasolina. Entonces se va a incluir dentro de lo que es la fórmula la parte de la actualización aunado a lo que es el precio ponderado del volumen, pues esta cuota complementaria que lo que va a hacer dentro del cálculo es simplemente que cuando el gobierno no tenga los recursos por IEPS, se le adicionará esta cuota. Vamos a suponer que ahorita está en 17 pesos, ¿no? Pero de pronto hay un bajón en los precios internacionales, rum, a 12, que lo vamos nosotros a comprar y la gente no sale porque hubo otro rebrote. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, en lugar de pasar de 19 a 12, lo va a mantener en 15, porque las 3 pesos de diferencia, estamos haciendo un supuesto dentro de la fórmula, esos 3 pesos sería lo que estarían dejando de recaudar al bajarlo, sea por la venta y por el precio. Entonces, pues el consumidor, pues no vería realmente el beneficio de que baja el precio internacional, pero no estaría observando como un incremento en el precio internacional. O sea, oye, estaba en 19, oye, ya bajó el precio. Ah, pero está en 19 en 15 pesos. ¿Qué va a decir el consumidor? Pues bajó, ¿no? Oye, pero realmente tuvo que haber estado en 12 pesos. O sea, el precio de la gasolina no puede estar por debajo de 10.8, porque entrada 5 son impuestos y el IVA son 2 pesos y el costo de logística son 3. Entonces no vamos a ver, en mi opinión, jamás un precio por debajo de cuando menos 10 pesos en la gasolina. Y ahora con esto, en dado caso de aprobarse, pues ya no veríamos los precios que tuvimos en abril, que fueron 12 o 13 pesos. Lo que va a hacer esta cuota complementaria es, cuando haya estos bajones, pues suplirlos, pero lo que no busca es incrementar el precio de que actualmente se tiene. Entonces sería como que de lo perdido lo ganado. Traducción, no vamos a observar, cuando menos en 2021, en dado caso de que se apruebe esta cuota complementaria, ¿eh? Precios de gasolina bajos. Eso es lo que va a suceder.
Cuando los precios referentes a las gasolinas y el diésel sean superiores a los precios bases, las cuotas complementarias se restarán en las cuotas establecidas. Esto es para que no salga mucho más caro lo que es la gasolina y se dará a conocer semanalmente. Está interesante esta del IEPS. Esa creo que es la que tendríamos que vamos a tener impacto todos. Digo, de la de que es del IVA, de que sí debe tener incluido la parte del producto, aunque no se ponga por separado, la parte de la sanción, eh, de los bloqueos, la multa. Aquí está una red de telecomunicaciones de los concesionarios, pues a lo mejor algún servicio de streaming que no, que no quiere entrarle, pero cuando menos la mayoría lo estamos, pues ya están dados de alta. Esto del auxilio para llevar el bloqueo temporal al concesionario. En la parte de lo que son los exentos para los doctores, que ya también van a estar en su asistencia a beneficencia privada que se homologan, esto es bien recibido. Y por la parte de renta, pues ya comentamos lo de que son para las donatarias, ¿no? Que es prácticamente es una fiscalización que se viene, es un manejo. Aquí están las causales de revocación, sería el que va de miscelánea que sube a renta, es 82 cuadros para darle pues certidumbre jurídica. Y la parte del patrimonio, porque si no cumples con la autorización o se te revoca, pues se traspasarán tales bienes. Entonces, pues es interesante la parte de la miscelánea, sí, son adecuaciones, pero hay algunos trasfondos de fiscalización o otros son simplemente aclaraciones como el de las cooperativas, otras regulaciones como el de la que necesitan la autorización para las que son de becas, de investigación científicas, tecnológicas, flora, fauna, terrestre, pues para tener un mayor control y también para los fines a los que son afectos tales donatarias, ¿no? Y algo que no lo menciona, pero que no quería hacerlo de un lado, que se maneja lo de los préstamos, que si bien es cierto hace relación actualmente en el, ¿qué artículo es? Se me está escapando el 79 de renta, actualmente se hace una aclaración aquí en esto en base a los préstamos, a lo que es el remanente. En la iniciativa no lo menciona. Aquí, si no le han prestado atención, si alguien maneja préstamos dentro de este tipo de personas morales, les invito a leer este párrafo y el manejo que van a tener los préstamos o que se adecua a cómo viene actualmente el 79 de los préstamos que son realizados dentro de este tipo de sociedades. Bueno, pues como podremos ver, sí hay, eh, pues por eso le decimos miscelánea, sí hay adecuaciones como tal a renta, IVA y IEPS, pero la parte fuerte de esto está en Código Fiscal de la Federación. Espero que les haya servido esta plática con el tema de renta, IVA y IEPS, por si no lo habían visto. Yo creo que en nuestros canales ya hemos tocado esos temas que se andan subiendo en nuestra página de Facebook. Aquí nos fuimos directamente a ellos para que lo puedan seguir estudiando. Tendremos que ver cómo queda finalmente en lo aprobado. Pero sí vemos, por ejemplo, en la parte, cuando menos del IEPS, una implicación del costo que si bien no será un gasolinazo, pues será pues prácticamente pues un colchón en finanzas públicas por si hubiera esta situación de una nueva disminución en la venta del IEPS y afectación a los precios internacionales,
de una situación geopolítica que México no escapa. Por ejemplo, el día de hoy es un ejemplo, ¿no? Le da este COVID al presidente de los Estados Unidos, los mercados se alteran, todo lo que conlleva esto y hace que el precio vaya hacia la baja, ¿no? Los precios del barril. Y pues esto, pues probablemente la siguiente semana, pues veremos que se ajusta un poco a la baja, de acuerdo a la fórmula, los precios de la gasolina, ¿no? Entonces, bueno, la fórmula vimos que va variando por el stock, el precio que se tiene de logística, la distribución, pero lo que quiero que quede claro es que al aprobarse estas cuotas complementarias, si bien el gobierno tendrá este colchón, lo que veremos es que nosotros no veremos precios tan bajos de gasolina como se tuvieron en abril, que vuelvo a repetir, los 12 o 13 pesos, pues ya hablar de 10, pues será muy, 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 muy raro, por el precio que cuando menos, si sigue bajando, o cuando más baja el precio de la gasolina al público en general, el porcentaje de impuestos va haciéndose mayor porque va disminuyendo el margen de utilidad. Entonces, cuando menos, para que tengan una idea del precio de la gasolina y del IVA y de los otros IEPS, en promedio de pago de impuestos en la gasolina es un 40%, para que tengan una idea. Ese obviamente puede aumentar conforme va disminuyendo, porque el costo de la cuota fija del IEPS es fija, los 4 o 5 pesos. Entonces no puede bajar por debajo de los 10 porque pues la mitad son impuestos. O sea, de entrada, ¿no? Entonces, esa cuota complementaria lo que va a originar es que no veamos costos bajos de gasolina como lo tuvimos este año. Esa es. Y no vamos a observar nosotros porque en el precio que nosotros cuando pagamos la gasolina, pues va a venir incluido esa cuota complementaria del IEPS. Esa es la finalidad. No va a haber, obviamente que el gobierno va a cuidar de que no haya un gasolinazo y de haberlo, entonces aplicaría los estímulos fiscales que puede tenerlos. Entonces vamos a vivir entre eh, estímulos a la gasolina y cuotas complementarias. Será interesante este manejo en dado caso de que se apruebe esto en el IEPS. Espero que les haya servido esta plática, un poco más de estudio, que vayan conociendo más y nos vemos en la siguiente sesión del Yin Yang Fiscal, pero nos vamos a centrar en la parte del Código Fiscal de la Federación, que vienen varios puntos interesantes. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos.